Introducir el problema del giro ontológico implica comenzar por lo menos con dos preguntas. En primer lugar, ¿en qué medida es posible hablar de un giro, es decir, de una transformación, de un cambio, de un antes y después en la teoría? ¿En qué medida se produce una ruptura? Si el giro ontológico es una expresión que se utiliza hace 2 o 3 décadas, la cuestión es pensar en qué medida o cuáles son las transformaciones teóricas que produce. La segunda pregunta es si es una transformación teórica que se circunscribe a una sola disciplina o tiene alcances más generales. La segunda pregunta tiene sentido porque si uno indaga mínimamente en los textos, en las redes, lo que vamos a encontrar es que se señala que el giro ontológico es un cambio dentro de la antropología. Un cambio teórico con consecuencias en el trabajo etnográfico, pero propio del campo. Frente a estas dos preguntas, las dos premisas de las cuales parte el modo en que vamos a encarar este problema, son las siguientes. Primero, que el giro ontológico es una transformación teórica general, que si bien tiene especial relevancia en el campo de la antropología, por incluso las discusiones que surgen allí, pueden o tienen repercusiones, implican importantes transformaciones a un campo teórico más general. En especial nos va a interesar cómo esto repercute en las discusiones sobre teoría política. La segunda cuestión es que habría, en principio, dos formas de pensar el giro ontológico, o mejor, de pensar la relevancia de la ontología para la teoría. Una perspectiva sostiene que la ontología debe ser pensada como un antecedente de la epistemología. Esto es, la ontología establece los fundamentos últimos que luego permiten una epistemología y una epistemología permite luego una metodología. Esto es, abrir una escala jerárquica desde la ontología a la epistemología a la metodología. Si bien pueden o no ser desarrollados, los supuestos ontológicos en este esquema siempre están. Frente a esta perspectiva, vamos a recuperar algunos autores y autoras que van a señalar que no se trata de simplemente de una escala que está en todo desarrollo teórico, sino de pensar la transformación teórica a partir de una confrontación. Esto es, la recuperación de la reflexión ontológica se va a confrontar a lo que muchos autores van a llamar la primacía de la epistemología. Esto es, la ontología no es simplemente un antecedente, no establecimiento de los supuestos de la epistemología, sino que la epistemología, estableciendo las condiciones generales de la legitimidad de un enunciado al calificarlo como científico, ha clausurado la indagación sobre los supuestos últimos, sobre los fundamentos. Esto es, la misma epistemología es la que oblitera la posibilidad de la reflexión ontológica. La recuperación o el giro ontológico ante todo es la recuperación de una serie de preguntas. La pregunta sobre qué es lo que existe, qué es lo que es, y la recuperación de la pregunta sobre los modos de existencia, sobre cómo clasificamos, dividimos, diferenciamos lo que existe. Y la recuperación de estas dos preguntas son dos preguntas que para cierta tradición epistemológica no resultan relevantes para la indagación. Ante todo, es importante empezar con el giro ontológico en antropología. Cuando hablamos del giro ontológico en antropología, nos referimos por lo menos a 4 premisas que permiten caracterizar este giro. En primer lugar, el giro ontológico va a ser una confrontación contra la idea de representación cultural. ¿Por qué? Porque la idea de representación cultural, por un lado, supone que existe una realidad, un mundo, determinados existentes, y lo que varían, donde se encuentra la diferencia, son en las representaciones culturales. La realidad es una, y hay diferentes representaciones culturales sobre esa realidad. Entonces, en última instancia, lo que hay que discutir son esas diferentes representaciones. Por otro lado, esto va a conducir a cierto multiculturalismo,
donde la discusión política parece estar en cómo logramos cierta convivencia armónica, pacífica entre esas diferencias culturales. Algunos van a referir al multiculturalismo como la ideología o la política del capitalismo tardío o avanzado. Entonces, el giro ontológico confronta con esto porque sostiene que no se trata de diferentes representaciones culturales de un mismo mundo, sino que la discusión es precisamente en lo que es el mundo. No es en el cómo nos representamos algo, sino qué es algo, qué es ese algo que estamos pensando, el qué es lo que hay. La segunda premisa es una confrontación a cierto constructivismo social, cultural, pero que va a tener también implicancias en ciertos desarrollos del giro lingüístico que van a basar su análisis en estudios del discurso, de formas culturales, de premisas históricas, siempre acentuando en el cómo un discurso constituye realidad. Entonces, frente a cierta predominancia del discurso, de ciertas variantes del giro lingüístico, el giro ontológico sostiene que es necesario desplazar la pregunta porque sigue estando ahí en el cómo del discurso. En este sentido, en términos generales, el giro lingüístico es una confrontación contra el culturalismo. La tercera premisa, y que es aquella que más repercusiones ha tenido por fuera del campo de la antropología y que es de especial relevancia para la discusión teórica, política, ética actual, es el cuestionamiento a la distinción entre naturaleza y cultura, la revisión de esa distinción. Porque esa distinción ha sido específicamente el gran divisor de los existentes en nuestra tradición por los últimos siglos, ¿no? Existen los entes naturales, la naturaleza, que tiene leyes determinadas, causales y que puede ser estudiada de modo riguroso, y por otra parte está la acción, lo humano, digamos, la cultura, cuya característica es la libertad, la acción, y que da lugar a otro campo de estudios, pero no con leyes deterministas. Entonces, esa distinción, esa gran distinción entre naturaleza y cultura, es algo que debe ser revisado y que a su vez permite la revisión de la idea de representación cultural, puesto que la idea de representación cultural supone que existe una naturaleza y la diversidad está en las representaciones culturales. En el caso de la discusión de la distinción naturaleza-cultura, justamente lo que se empieza a discutir es la existencia de una pluralidad de naturalezas, un multinaturalismo, como va a señalar uno de los autores. La cuarta premisa que surge de la anterior es aquella que indaga o que cuestiona también la distinción entre lo humano y lo no humano. La pregunta es cómo dar lugar a nuestras investigaciones a existentes no humanos. A pensar esos existentes, pero ni siquiera en relación a lo humano. Darles un lugar propio en el pensamiento. Estas cuatro premisas quizás pueden ser sintetizadas en una expresión que va a señalar que no es lo mismo pensar diferente sobre las mismas cosas que tener diferentes cosas sobre las que pensar. En el primer caso, la diferencia está en los diferentes modos de pensamiento, pero las cosas siguen siendo las mismas. En el segundo caso, las cosas son las que varían, no el modo en que las pensamos. Hallbrand y Pedersen van a escribir un libro que se llama precisamente El giro ontológico, donde van a sistematizar los aportes de esta perspectiva para la antropología, y allí van a señalar que el punto de partida es muy simple, es volver a preguntar qué es lo que hay. Simple, pero a su vez muy complejo, porque requiere repensar, requiere ante todo un ejercicio de reflexividad, de conceptualización, de experimentación. Van a ser las tres herramientas que van a utilizar estos autores, porque implica una revisión de qué es aquello que uno considera que existe y que no existe, y cómo clasificamos lo existente. En este sentido, en el giro ontológico es posible citar autores y autoras como Viveiros de Castro y su concepto de multinaturalismo, Bruno Latour y la teoría del actor red, Donna Haraway, el concepto de cyborg,
Isabel Stengers, el concepto de cosmopolítica, las ontologías políticas de Marisol de la Cadena, el Más allá de naturaleza y cultura de Philippe Descola, una serie de autores que permiten o que dan lugar a profundas renovaciones en el campo de la antropología, pero que nos ayudan a reintroducir en el campo de la teoría en general la pregunta por lo que existe y la discusión sobre las clasificaciones, la gran clasificación entre todo, naturaleza y cultura, para revisar nuestro campo. Nuestro campo, me refiero al campo de la teoría en general y al campo de la discusión política en particular. El giro ontológico, a su vez, ha tenido importantes repercusiones en el campo de la teoría política. ¿Cómo es posible pensar esto? William Connolly, un autor que ya en la década del 90 utilizaba la expresión interpretación ontopolítica, va a señalar que la pregunta que orienta el campo de la teoría política esta indagación es por qué la reflexión ontológica ha sido clausurada o no está presente en los textos que uno considera centrales de la teoría política. ¿Por qué esta ausencia? Y va a señalar que esta ausencia implica o tiene dos razones. Por una parte, porque ciertas lecturas de la modernidad van a dar lugar a una teoría del mundo como un caos que no tiene un orden teleológico predeterminado, no tiene una orientación, no es un cosmos, y por lo cual ya no existe una continuidad entre ese mundo y las acciones humanas, la práctica humana, la esfera del humano, por lo cual ahí se produce una desconexión donde el mundo es algo simplemente disponible para la transformación técnica. Por otro lado, ciertas tradiciones más políticas van a señalar que la discusión sobre los supuestos últimos resulta superflua, que las creencias, que esos fundamentos de nuestra acción, cada uno los puede tener, pero que la discusión política no debe inmiscuirse con eso. La frase que sintetiza esto, la frase de John Rawls, política no metafísica. La discusión política es otra cosa que la metafísica. Frente a esas dos premisas o dos clausuras, William Connolly va a señalar que hay una larga tradición, que por lo menos parte con Nietzsche, que ubica la discusión política en los fundamentos últimos de nuestras concepciones. La apuesta sería ver cómo volvemos contingentes y discutibles nuestros fundamentos de la acción, de la teoría, etc. Stephen White, un autor cercano a Connolly, va a señalar que por estos motivos la recuperación de la reflexión ontológica en el campo de la teoría política es una recuperación desde la izquierda, porque se confronta a una visión conservadora, que es aquella que recupera la metafísica, pero para tratar de volver a un mundo ordenado, a un cosmos, a presupuestos metafísicos últimos fuertes, y se enfrenta a aquella tradición liberal que considera superflua la reflexión ontológica. Entonces, la ontología a la que apuesta una teoría política de izquierda sería una ontología débil, porque hace de los fundamentos un lugar de discusión. Autores como los citados Connolly, White, Stratshausen, Marchard, los que constituyen el campo, lo que han permitido es construir por lo menos dos premisas que son centrales para pensar en el campo de la teoría política de la ontología. En primer lugar, que lo que se trata de asumir es que, dado que no existen fundamentos últimos, y esto es una transformación cultural que ha producido el mundo contemporáneo, los fundamentos son contingentes, como señala un texto de Judith Butler. Y si los fundamentos son contingentes, existe una institución política de los fundamentos. En última instancia, esto lleva a pensar que lo político no es una subesfera de lo social, sino lo político es la instancia de constitución misma de lo social. Quizá la expresión que mejor sintetiza esto es
existe una institución política de lo social. Miguel Abençur va a señalar, para explicar esto, es decir, el lazo social como el vínculo con el mundo, con los otros y con uno mismo, siempre está instituido políticamente. En este sentido, la primera premisa es de la que parte esta reflexión ontológica en el campo de la teoría política, es el señalamiento de los fundamentos contingentes, que llevan a la distinción entre lo político y la política entendida como lo que cierto sentido común, lo que más habitualmente llamamos política, una discusión parlamentaria, una decisión de gobierno, la discusión de una ley. Esas son las discusiones políticas o de la política, pero también existe la instancia de lo político. Y cuando hablamos de lo político, hablamos de esa instancia que permite instituir un modo de estar juntos singular, una forma social específica. Entonces, lo político refiere a ese carácter instituyente de lo social. La segunda premisa general es que estos autores recuperan fuertemente una idea de antagonismo, no solo para señalar que precisamente hay una agonística, un agonismo en la discusión de los fundamentos, sino para señalar que antagonismo no es una categoría que es homóloga a conflicto, contradicción, sino que la categoría de antagonismo establece las fronteras mismas desde las cuales se instituye un orden social. Esto es, en determinada configuración ontológica, diría, existen diferencias internas, contradicciones internas, pero también está la diferencia que establece el límite de esa configuración frente a otras. Ese límite es lo que se llama antagonismo, recuperando en alguna medida aquella categoría de exterior constitutivo utilizada por Ernesto Laclau. Fundamentos contingentes, antagonismo ontológico, llevan entonces a señalar lo siguiente. En primer lugar, la ontología política es una redefinición de la idea de teoría política, porque la idea de teoría política supone que hay diferentes teorías, pero la política es un campo delimitado. Esta perspectiva dice, no, los presupuestos de los cuales vamos a elaborar lo político constituyen lo que es lo político. Es decir, la teoría tiene un estatuto constitutivo que permite delimitar eso que va a ser o no ser político. Pero en segundo lugar, hace de los supuestos últimos una problematización política. En última instancia, quizás sea posible decir que algo así como el giro ontológico en teoría política se puede entender como la exigencia ontológica hacia la política y la exigencia política hacia la ontología. En última instancia, y para cerrar, para hacer un cierre provisorio, el giro ontológico como una transformación teórica de las últimas décadas es una transformación teórica de carácter general que tiene importantes aportes desde la antropología o de la discusión teórica de la antropología, pero que esos aportes exceden el campo y tiene que ver con la reintroducción de dos preguntas claves. Esas dos preguntas son: ¿qué es lo que existe? ¿Qué es lo que hay? El qué es lo que hay que acentuar. Y luego, ¿cómo clasificamos los modos de existencia? Esto permite entonces revisar, volver discutibles problemáticas, ciertas distinciones, como la distinción naturaleza-cultura, como la distinción humano-no humano, que permite a su vez pensar a las mismas ciencias sociales desde otro lugar, como siempre restringidas a lo cultural, a lo social, a lo humano, pero al mismo tiempo abrir un campo de discusiones políticas, éticas, prácticas en generales, en un mundo que precisamente ha dislocado las fronteras claras entre el mundo natural y el mundo cultural.